Hola, buenas tardes. Señor les bendiga. Eh, bueno, vengo de un poderoso servicio. En mi iglesia como tal, mi congregación es la Iglesia Pentecostal Unida de Guatire, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Mi pastor Moisés Olivares está en unos retiros, una campaña por el oriente del país, por las ciudades de Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz. Y bueno, predicó mi pastor José Olivares, una poderosa palabra de Dios que, bueno, tuvo mucho contenido. Habló de, de lo que es, bueno, el verdadero, la verdadera entrega, pues, en lo espiritual. Y bueno, de muchos detalles en lo que como tal, pues, que dice que cuando presentes una ofrenda a Dios y te acuerdes algo que tienes algo, te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, ponte a cuenta con él para que la ofrenda pueda ser aceptable delante de los ojos de Dios. Bueno, honrando a mis pastores, honrando a mi pastor Moisés Olivares, el pastor José Olivares, de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Bueno, vamos a continuar con el reino de Dios. El reino de Dios. Vamos por el punto 16, 17 y 18. Esto es el reino de Dios 6. En el nombre poderoso de Jesús vamos a dar inicio a esta enseñanza. Gloria a Dios. 16. El reino presente y el reino futuro. Esto queda en Mateo 13, del 1 al 52. Gloria a Dios. Mateo 13, del 1 al 52. Como tal, vamos a obviar la lectura porque tiene mucho contenido. Y el tiempo, lamentablemente el tiempo que me concede YouTube es limitado. Entonces vamos a la palabra. Dice, en este capítulo Jesús introduce el uso de parábolas como un medio para enseñar las verdades del reino. Mateo 13, 10 y 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es santa. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Gloria a Dios. ¿Por qué no les es dado el misterio de los reinos, del reino de los cielos a los inconversos, a los gentiles, como tal? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que al hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. O sea, si tú no tienes un espíritu capacitado que sea capaz de metabolizar y de digerir el alimento espiritual, o sea, va a ser infructuosa la palabra, no va a tener fruto. Gloria a Dios. De las 40 parábolas narradas por Jesús, en 19 hizo referencias directas al reino. Estas historias se ubican en diferentes marcos de tiempo. Algunas tienen que ver con el presente, porque enseñan. 1. La necesidad de que la gente del reino tenga oídos para oír. Gloria a Dios. Mateo 13, del 3 al 23. 2. La forma en que el reino se expande.
Mateo 13, 31 al 35. Vamos a leerlo. 13, 31 al 35. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Se hace el árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. Eso queda en el Salmo 78, 2. Gloria a Dios. Salmo 78, 2. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Y 3. El costo de la adquisición del reino. Versículo Mateo 13, 44 al 46. Gloria a Dios. La palabra es santa. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gloria a Dios. La perla que nosotros tenemos a nuestra disposición es la perla de la palabra de Dios, el alimento espiritual, los secretos y los misterios espirituales que Dios ha dejado en su palabra para nosotros, para las personas que nos arrepentimos, que nos convertimos y que nos ponemos en las manos de Dios para que nos perfeccione nuestra santidad. Gloria a Dios. Ajá. Estas historias se ubican en diferentes marcos de tiempo. Algunas tienen que ver con el... Ajá, esto ya lo leí. Ajá. La disposición final de lo que han recogido por la evangelización. Mateo 13, 47 al 51. Gloria a Dios. Así, la palabra es santa. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta. Recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otras se refieren al futuro porque enseñan. 1. El final que aguarda a los que sirven al adversario. Mateo 13, 36 al 43. Gloria a Dios. La palabra es santa. Entonces, despedida la gente, Jesús entró en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo.
El enemigo que la sembró es el diablo. Gloria a Dios. Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Gloria a Dios. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la disposición final de lo que han recogido por la evangelización. Gloria a Dios. Mezclar estos dos aspectos del reino. Jesús nos ayuda a apreciarlos como algo presente y al mismo tiempo venidero. El mensaje del reino es de dos filos y se refiere a dos marcos de tiempo. Primero, Dios en Cristo está ahora restituyendo al hombre. Escuchen esto con atención. Dios en Cristo está ahora restituyendo al hombre de su doble pérdida. La relación con Dios y su dominio bajo Dios. Estamos conectándonos a través de Cristo, conectándonos con Dios, que es el mismo Cristo, y su dominio bajo Dios. Porque solamente podemos dominar y tener una jerarquía. El que nos promueve es Dios a través de nuestra obediencia y a través de nuestros frutos bajo Dios. Gloria a Dios. El Señor lo prometió cuando la caída de Adán. Lo puso de manifiesto en los patriarcas y en la historia de Israel. Y ahora el Rey ha venido para hacernos llegar su reino a plenitud. El Rey ha venido, Jesús ha venido, Jesús es el Rey. El reino se hace realidad en el presente, de forma parcial y personal, al extenderse a través de toda la tierra, mediante el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que obra en la iglesia, que obra en usted y obra en mí. Gloria a Dios. En segundo lugar, el reino se manifestará de manera consumada y conclusiva únicamente al tiempo del regreso de Jesucristo y con el establecimiento de su reinado sobre toda la tierra. Lo que nosotros experimentamos de su triunfo ahora se manifestará entonces plenamente. 1 Corintios 15, 24. Gloria a Dios. 1 Corintios 15, 24. La palabra es santa. Luego el fin. La palabra es santa. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando habla de dominio, autoridad y potencia, es el dominio que tiene el maligno sobre este reino maldito, que por el momento está maldito. ¿Por qué? Porque por la caída del hombre. Y el hombre como tal, cuando el hombre se entregue completamente a Dios, va a ser cuando Dios va a sanar nuestra tierra. Como dice 2 de Crónicas 7:14. Gloria a Dios. Esta visión completa nos permite entender y aplicar los principios de venga tu reino, sin caer necesariamente en la confusión de estar en espera ahora de lo que la Biblia dice que ocurrirá solamente en ese tiempo. Solamente entonces. Gloria a Dios. 17. La gente del reino. Colosenses 1:13. Gloria a Dios. La palabra es santa. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Vamos a recapitular esto. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha sacado de las tinieblas, de la oscuridad, y nos ha trasladado a la luz, al reino de su amado Hijo, de su amado Hijo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, como tal, Jesús se dice que es el Hijo de Dios porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue procreado no hubo actividad sexual como tal, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso es que se dice que es de su amado Hijo. Gloria a Dios. La transferencia del creyente de subordinado a la autoridad de Satanás a subordinado a la autoridad de Cristo se le describe como el paso hacia otro reino. Cuando salimos del reino de la oscuridad al reino de la luz. O sea, cuando salimos de la carne, del dominio de la carne para ser dominados por el Espíritu. Gloria a Dios. Los versículos subsiguientes describen la redención de Cristo como trayéndonos a un lugar donde reinará la perfección, la totalidad, es decir, a la suficiencia, autoridad o habilidad espiritual de vivir victoriosamente, por encima, a pesar de los poderes invisibles de las tinieblas, a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier obstáculo. ¿Me entiendes? Estamos en victoria mientras estamos en Cristo. Gloria a Dios. Eso queda en Colosenses 1, 14 al 16. Vamos a buscarlo. Ajá. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que decimos que al que ama a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Porque aunque físicamente podamos ver un evento que es contrario, pero eso al final tendrá un propósito de victoria en el nombre de Jesús, porque Dios crea la adversidad, pero también crea la victoria. Gloria a Dios. Y en la misma adversidad está la salida. Gloria a Dios. Esto se hace realidad en oposición a lo meramente teórico. Cuando uno, vivimos y amamos como ciudadanos del reino celestial. Filipenses 3:20. Gloria a Dios. La palabra es santa. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. 2. Utilizamos la divisa del reino, el cual es de irresistible valor. Hechos 3:6. Utilizamos la divisa del reino, el cual es de irresistible valor. Ya usted va a ver aquí, Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, la palabra es santa, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que compra la divisa del reino no es plata ni oro, con que se hacen cambios comerciales o físicos. Yo quiero comprar unos zapatos, entonces tengo que entregar la divisa de la tierra, o sea, las monedas, el papel moneda, lo que cuesta dinero aquí en lo terrenal, lo que tiene valor en lo terrenal, pero lo espiritual compra lo que no se puede comprar con la moneda física. La divisa del reino es la más apreciada en todo el mundo. Gloria a Dios. Operamos como embajadores autorizados. Eso lo decía hoy mi pastor, Junior.
Operamos como embajadores autorizados para ofrecer la paz y la reconciliación del reino a todos aquellos que todavía no son criaturas nuevas en Cristo. Segunda de Corintios 5:20. Habemos personas que todavía no somos criaturas nuevas en Cristo. Y nosotros como tal tenemos la responsabilidad de esta generación y de traer a luz lo que está en oscuridad. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:20. La palabra es santa. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Gloria a Dios. Y 4. Servimos como la milicia del reino, ceñidos con las armas de la oración para librar la batalla contra las potencias de las tinieblas. También dice que en la palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Gloria a Dios. ¿Qué tanta influencia? La batalla contra las potencias de las tinieblas, ¿qué tanta influencia tienen en este mundo? Efesios 6:10-20. Vamos a buscarlo. Sabemos que las enseñanzas como tal tienen un sostén en la palabra de Dios. Efesios 6:10-20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con las corazas de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. La terminología del reino contiene más que cuadros poéticos. Ella es prácticamente aplicable a nuestro vivir total. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Encierra la idea de que a través de la salvación somos rescatados de la tiranía de las tinieblas. Somos rescatados del gobierno malvado, ampliando un importante tema del Antiguo Testamento en Éxodo 6:6. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Éxodo 6:6. Gloria a Dios. La palabra es santa. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Gloria a Dios. Éxodo 14:30. Gloria a Dios. Palabra santa. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Esto fue cuando Dios como tal, Jehová, abrió el mar rojo
Y entonces el pueblo de Israel pudo atravesar el Mar Rojo en seco. Y cuando ya atravesó el Mar Rojo, entonces se disponían los egipcios a perseguirlo. Entonces Dios cerró el mar sobre los egipcios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Incluye el rescate del peligro, la muerte, la enfermedad y de situaciones adversas en general. Salmos 33, 18 y 19. Gloria a Dios. La palabra es santa. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que le esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darle vida en tiempos de hambre. Gloria a Dios. A pesar de la escasez del alimento físico, Dios nos alimenta espiritualmente para darle vida cuando hay hambre. Gloria a Dios. Este rescate abarca tanto la actual como la futura liberación del mundo por venir. Traslado se refiere a la deportación o transferencia de soldados o población capturados de un país a otro. 18. El reino entre vosotros. Lucas 17, 20 y 21. Gloria a Dios. La palabra es santa. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Muchos de nosotros no aprendemos a reconocer que la raza humanidad, o nosotros somos la obra maestra de la creación, fue creada a través de un soplo de aliento divino. Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, pero el muñequito de barro o de polvo estaba inerte en el suelo y no se levantó sino hasta que Dios sopló aliento de vida a través de la nariz de Adán, o sea, sopló espíritu. Que el reino de Dios es la realidad espiritual y la dinámica asequible a cada persona que recibe a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Constituye un aspecto fundamental de este mensaje del Nuevo Testamento. Recibirlo a Él, el Rey, es también recibir su gobierno real, no solamente en nuestra vida y en nuestros asuntos, sino a través de ella y por medio del servicio de amor que le dedicamos. El reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. Está dentro de usted, está en su espíritu. Lo importante es que podamos nacer de nuevo, nacer en Cristo, nacer de Cristo. Gloria a Dios. Esto nunca podrá ser posible si actuamos independientemente de Dios, o sea, de su poder y su gracia. La posibilidad de recuperar lo perdido con la caída de la gracia llega únicamente a través del perdón de los pecados y de la redención plena en Cristo por medio de la cruz. Por eso es que el pecado original o la caída del hombre se debe a través de la caída de Adán frente al enemigo. Gloria a Dios. Y como la sangre pecó, como la carne pecó, la carne debe pagar por sus pecados. Por eso es que Cristo se vistió de carne para venir a pagar el pecado por nosotros. ¡Ja! Gloria a Dios. En la Biblia ni siquiera se sugiere, uno, que existe en el ser humano una chispa divina, la cual se le puede inflamar por medio de nobles esfuerzos humanos. En usted y en mí hay una chispa de Dios, de la esencia de Dios, la cual podemos alimentar y desarrollar a través de ejercicios espirituales, nutrirnos con la palabra de Dios y desarrollar nuestro espíritu a través de ejercicios espirituales. Ayuno, oración, vigilia, leer y meditar en la palabra de Dios.
O dos, que la divinidad resida de algún modo en los seres humanos, como para que estos sean capaces de llegar a dioses. Usted y yo tenemos la capacidad de llegar a ser dioses, de tener el poder que hay en nuestra palabra, al igual que Dios. Gloria a Dios. Todo lo contrario al ser humano, el ser humano está perdido en las tinieblas y alejado de Dios. Efesios 4:18, 2:12. Gloria a Dios. Vamos a buscarlo. Efesios 4:18, 2:12. Gloria a Dios. Ajá. 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gloria a Dios. Sin embargo, la salvación plena restaura las relaciones con Dios y abre puertas al imperio de su reino, que entre nosotros está, mientras caminamos con Él, mientras somos obedientes a su palabra. Jesús ha enviado a su Espíritu Santo para que la unción de Jesús como el Mesías se transmitiera también a nosotros. Gloria a Dios. Espero que lejos de comprender, lejos de entender, hayan podido comprender, aplicar a su vida y edificar su vida espiritual. Que Dios haya podido edificar su vida espiritual a través de este humilde servidor. Que el Señor les bendiga.